Buenas tardes y bienvenidos al estudio bíblico para hoy, 5 de noviembre de 2020. Hoy vamos a continuar nuestra lectura de la segunda carta de San Pablo a Timoteo. Pero antes de comenzar la lectura y la meditación sobre la palabra de Dios, vamos a invocar al Santísimo Nombre para guiarnos e iluminar nuestro estudio en este día. Oremos. Te alabamos y te glorificamos, Padre Santo, nuestro Dios. Te alabamos y te glorificamos porque tú eres un Dios fiel que nos permites acercarnos a ti en buenos momentos, en momentos de lo más comunes, momentos difíciles de la vida. Y ahora nos acercamos a ti pidiendo la ayuda y la dirección de tu Espíritu Santo, para que podamos leer tu palabra, para que podamos entenderla y para que estudiándola podamos instruirnos para toda clase de bien, para ser personas no solo de bien, sino personas de santidad y de justicia. Eso te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hoy el tono de la lectura será un poco más severo, como vamos a escuchar, y tiene algunos textos que realmente leímos muy poco en las asambleas de la iglesia. Pero como parte del Nuevo Testamento, parte de las Sagradas Escrituras, es algo que tenemos que escuchar, tenemos que reflexionar sobre su contenido y debemos tratar de hacerlo mejor para que con esa reflexión podamos aprender de su mensaje. Vamos a comenzar capítulo 3, versículo 1, y vamos a leer el primer párrafo como aparece en casi todas las ediciones del Nuevo Testamento. Debes saber también que en los últimos días, antes de que llegue el fin del mundo, la gente enfrentará muchas dificultades. Habrá gente egoísta, interesada solamente en ganar más y más dinero. También habrá gente orgullosa, que se creerá más importante que los demás. No respetarán a Dios ni obedecerán a sus padres, sino que serán malagradecidos y ofenderán a todos. Serán crueles y violentos, no podrán dominar sus malos deseos, se llenarán de odio, dirán mentiras acerca de los demás y odiarán todo lo que es bueno. No se podrá confiar en esos orgullosos, porque actuarán sin pensar. En vez de obedecer a Dios, solo harán lo que les venga en gana. Dirán que aman y respetan a Dios, pero con su conducta demostrarán lo contrario. Paremos ahí. El aviso sobre los últimos días, sobre los tiempos finales, es un aviso que vamos escuchando desde el tiempo de Cristo en los apóstoles. Y la verdad es que en algunos momentos en el Nuevo Testamento vemos que los últimos días son los días en que estamos viviendo. Los días en que está la iglesia en cualquier momento de su historia. Desde la misión y ministerio de Jesús aquí en la tierra, estamos viviendo en los últimos días. Entonces, ese aviso, esa, por decir, profecía sobre los últimos días y los orgullosos de la gente que no quiere obedecer a Dios, que solo quiere hacer lo que mejor les venga en gana, no es un aviso catastrófico del futuro tan oscuro y tan terrible que pues nos espera a todos, sino es una reflexión sobre la realidad de la humanidad que vive en el pecado con el orgullo, que es egoísta por su naturaleza caída. Nos está avisando de que tenemos que tener mucho cuidado, no solo con los demás, sino con nosotros mismos. Que nosotros no seamos esa gente orgullosa que solo quiere hacer lo que le conviene, lo que les parece, como dice aquí, lo que les venga en gana. Sino que tenemos que ser lo contrario. Tenemos que ser las personas que obedecemos a Dios,
que hacemos caso, que respetamos a nuestros padres. Tenemos que ser las personas que no solo estamos interesados en el dinero o en el poder, sino el respeto, el amor, la comprensión mutua. Claro, creo que el apóstol estaba avisando que vendrían más problemas de líderes orgullosos, problemas de personas muy interesadas en su propia conveniencia. Todo eso es cierto, pero es algo que aplica a la realidad presente del apóstol, de la iglesia, en cualquier momento de la historia, en el momento presente también. Sigamos leyendo de la mitad del versículo 5 en adelante. No te hagas amigo de esa clase de gente, porque tienen la mala costumbre de meterse en cualquier casa para engañar a mujeres tontas y pecadoras, que son incapaces de dominar sus malos deseos. Siempre están queriendo aprender algo nuevo, pero nunca llegan a entender la verdad. Esa clase de gente es enemiga de que se dé a conocer el verdadero mensaje de Dios. Tiene la mente corrompida y no ha aprendido a confiar en Dios. Pero no seguirá así por mucho tiempo. Todos habrán de darse cuenta de que esa gente es estúpida, como lo eran Janes y Jambres, los brujos que estaban en contra de Moisés. Son palabras fuertes en esa sección, son palabras que a lo mejor nos tienen que irritar, nos pueden caer muy mal. Pero yo entiendo, mi experiencia me lleva a pensar que son los textos bíblicos más difíciles, los textos a que más debemos prestar atención. Porque habrá algo dentro de nosotros que necesita esa provocación. Dios quiere provocarnos a que reflexionemos, a que pensemos, a que oremos. La gente pecadora, la gente mala, no solo es aquella gente por allá. La gente mala, la gente pecadora, la gente con problemas, los orgullosos, somos nosotros los que nos vemos en el espejo. Entonces aquí está hablando de la gente orgullosa, de la gente que dirá cualquier cosa para lograr su objetivo, pero también nos está hablando de cosas de que tenemos que cuidar. Habla de personas que quieren engañar a personas que entienden que son presa fácil, que personas que andan en casa, que siempre quieren aprender de lo más novedoso, pero nunca termina aprendiendo nada verdadero. Eso pasa mucho en las iglesias. Estamos atentos a lo más novedoso, a lo que están hablando ahora con cualquier otro tipo de fad o tendencia espiritual o religiosa, pero la verdad es que poco vamos aprendiendo la Biblia. Aprendemos de ritos y de prácticas para la buena suerte, vemos de qué manera podemos hacernos la limpia, nos explican en televisión, pero muy poco estamos dispuestos a estudiar las Sagradas Escrituras, a llevar la disciplina de lectura bíblica, de la oración, de la dedicación a aprender las cosas que no hemos entendido, de buscar e investigar. Es importante. Entonces, tenemos que cuidarnos de los que quieren engañar, de quieren usar nuestra ignorancia como herramienta, como vehículo de su propia ganancia. Pero tenemos que ser personas más atentas, más estudiosas, personas más perspicaces para poder no ser engañados, para poder aprender la verdad. Hace mención de Janes y Jambres, que se pusieron a Moisés porque querían ellos traficar en las prácticas espirituales, las prácticas sacerdotales, que estaban limitadas a Moisés, a Leví y a los sacerdotes y levitas en su territorio. Y también limitado a Aarón, el hermano de Moisés, que era el jefe de los sacerdotes iniciales en tiempo del pacto de Sinaí. Se opusieron a Moisés, tenían envidia de Moisés, querían traficar en esa autoridad espiritual, en las prácticas sacerdotales. Pero Dios los reprendió, de hecho Dios los castigó, abriendo la tierra para que la tierra los tragase. Es importante entender el mensaje de juicio sobre los que quieren usar las cosas de Dios para su propio beneficio y no para la honra y gloria de Dios y el bienestar de los demás.
Sigamos leyendo a partir del versículo 10. Cambia un poco el tono, también cambia la temática. Va a hablar un poco de las escrituras, de la necesidad de estudiar y de la actitud que debe tener Timoteo frente a los retos de la vida y de los retos, los desafíos del liderazgo dentro de la iglesia. Leamos. Pero tú, Timoteo, conoces bien mis enseñanzas, mi manera de vivir y de pensar, y sabes cuánto confío en Dios. Tú has visto mi paciencia, mi amor y mi fuerza para soportar las dificultades. Sabes cómo me han maltratado y cómo he sufrido en las ciudades de Antioquía, Iconio y Listra. Pero el Señor Jesucristo me libró de todo eso. Bien sabemos que todo el que desee vivir obedeciendo a Jesucristo será maltratado, pero los malvados y los engañadores irán de mal en peor y engañarán a unos, pero serán engañados por otros. Paremos un momento. Pablo recuerda a Timoteo que el apóstol es el modelo de su ministerio. La relación de padre espiritual con hijo espiritual, de líder de la generación inicial y líder de la nueva generación dentro de la iglesia, es una relación de mucho cariño, de mucho afecto, pero también de grandes responsabilidades. La responsabilidad de conservar el mensaje de Jesucristo y transmitirlo a otra generación. Y la responsabilidad de aprender y repetir, confiar en el mismo mensaje, de repetir, de imitar el patrón del ministerio recibido de Cristo, los apóstoles, y estar presente en una nueva generación, como los apóstoles estuvieron en la suya. La responsabilidad de transmitir el evangelio de manera fidedigna, de manera auténtica, sin interpolaciones, sin cambios, porque solo decir, vivimos en nuevos tiempos, todo cambia. Pues eso no fue el mensaje del apóstol. Era de conservar el mensaje, de imitar el ejemplo, de ser fiel a lo recibido. Antiguamente, y no tan antiguamente realmente, pero hasta hace pocos años, por ejemplo, la iglesia episcopal, al ser ordenado, cualquier clérigo tenía que juramentarse y decir que iba a conservar la fe de la iglesia, la enseñanza de Cristo, como esta iglesia la había recibido. Es decir, que se comprometía a no cambiar la fe recibida de Cristo, de los apóstoles, y que se conserva en los documentos confesionales de la iglesia. Es decir, lo que se expresa en las Sagradas Escrituras, en los credos, lo que llamamos los credos católicos universales, de los apóstoles, de Nicea, de San Atanasio, y también la fe que se expresa en los textos históricos de la iglesia, los artículos de religión, las ediciones del libro de oración común, también los libros de homilías y el libro de ordenaciones, porque antes todos eran documentos separados. Ahora en la edición del libro de oración común que tenemos en la iglesia episcopal, todo eso se ha combinado en un solo libro, pero tiene que estudiarse, leerse, entenderse de una manera como esos son documentos que dan testimonio de la fe en Cristo como la iglesia la recibió, ¿no? Tiene la obligación de transmitir esa fe íntegra y completamente, auténticamente a cada generación que viene detrás. Vamos a seguir. Tú debes seguir creyendo en lo que aprendiste y que sabes que es la verdad. Después de todo, conoces muy bien a quienes te lo han enseñado. Recuerda que desde niño has leído la Biblia y que sus enseñanzas pueden hacerte sabio para que aprendas a confiar más en Jesucristo y así seas salvo. Todo lo que está escrito en la Biblia es el mensaje de Dios y es útil para enseñar a la gente, para ayudarla y corregirla y para mostrarle cómo debe vivir. De ese modo, los servidores de Dios están completamente entrenados y preparados para hacer el bien. Con eso terminamos el capítulo, con esta sección. Tenemos que pensar bastante bien en lo que dice el apóstol. Dice que Timoteo debería seguir creyendo lo que él ha aprendido como la fe cristiana desde su
infancia, desde su niñez. Sabe Pablo que Timoteo creció en un hogar donde se leían las Escrituras, donde oraban, donde se hablaba de la fe. Primeramente, fe en el Dios de Israel, el Dios de la alianza con Moisés, el Dios de la ley y los profetas. Y luego, que aprendió en esa familia, el mensaje de salvación en Jesucristo. Dice, deberías recuerda las enseñanzas, recuerda lo que aprendiste de niño. Porque son estas enseñanzas, las enseñanzas de las Sagradas Escrituras, de la Biblia, que te harán un buen hombre. Son las enseñanzas que te capacitarán para ser una persona fiel a Jesucristo, para ser un hombre de bien. Y claro, ¿por qué dice? Explica, porque toda la Escritura está inspirada por Dios y es útil para la enseñanza. Podemos tener debates sobre la interpretación de la Biblia en la iglesia y fuera de ella. Podemos tratar de buscar cómo leer y entender los textos para que en cada día, cada año, podamos avanzar en nuestro conocimiento. Pero la verdad es que no podemos negar y seguir siendo cristianos verdaderos que las Escrituras son el vehículo del mensaje de Dios para nosotros. Las enseñanzas de los cristianos, la enseñanza de la iglesia es la enseñanza de las Sagradas Escrituras. El que dice que es fiel a la iglesia pero que rechaza a las Escrituras no es fiel a la iglesia ni es fiel a Jesucristo. Tenemos que tener eso claro. El mensaje de la Biblia es mensaje de Dios para el pueblo de Dios. El mensaje de la Biblia viene de Dios para que podamos aprender, para que podamos ser instruidos, para que podamos ser formados y seguir creciendo día a día para ser conformes más conformes a la imagen de su Hijo Jesucristo. Entonces, si queremos ser buenos servidores, si queremos ser buenos cristianos, tenemos que leer las Sagradas Escrituras. Tenemos que estudiarlas. Tenemos que buscar reflexionar sobre ellas. Tenemos que tratar de interiorizar su mensaje. Porque ese es un mensaje de Dios para nosotros, para toda la iglesia y para la humanidad entera. En el próximo estudio bíblico vamos a buscar terminar esta carta, la segunda carta a Timoteo, y vamos a ver cómo Pablo recapitula su mensaje y cómo lo cierra en esta carta. Yo doy gracias a Dios por su presencia conmigo, ese tiempo de oración y de estudio. Y antes de terminar nuestro estudio, quiero invitarles a que sigan todas las semanas el estudio que llamo de las cartas pastorales y los otros estudios bíblicos que pensamos ofrecer en el futuro. También quiero aprovechar para invitarles a que nos acompañen los domingos a las 11 de la mañana por Facebook y por YouTube con nuestro oficio dominical. Es un oficio sencillo, una liturgia basada en el libro de oración común y en algunos otros textos litúrgicos de la comunión anglicana, para que podamos ir leyendo la palabra de Dios, para que podamos seguir alabando a nuestro Señor y para que estemos unidos a pesar de las distancias, de las diferencias, a pesar de los lugares que permanecen en aislamiento debido a esta pandemia. Pero ahora vamos a pedirle a Dios su bendición y vamos a pedirle a Dios que siga bendiciendo a su pueblo aquí en la tierra. Oremos. Señor Jesucristo, tú eres nuestro Salvador, tú eres el más grande de los hombres y eres el Dios más humilde. Te damos gracias porque en las Escrituras nos enseñas cómo vivir, cómo servir, cómo amar. Pedimos y rogamos que tu Espíritu Santo siga instruyéndonos, siga moldeándonos, formándonos para que podamos ser dignos hermanos tuyos, dignos hijos de tu Padre y nuestro Padre. Y como nos enseñaste a orar, juntos ofrecemos esta plegaria. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.
Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal, porque tuyo es el reino, tuyo es el poder, y tuya es la gloria, ahora y por siempre. Amén. Señor, pedimos tu bendición sobre todo el pueblo reunido en este estudio, sobre el pueblo de este país y especialmente sobre los pueblos afectados por tormentas y huracanes. Te pido la bendición sobre el pueblo que ha ido a votar para que puedan cesar nuestras divisiones. Y sobre pedimos tu bendición para que podamos ser nosotros sal y luz en un mundo que tanto te necesita. Amén.